Bueno, bienvenidos hoy a nuestro episodio número 21 de Cojo Oficio Podcast. Hoy es un episodio muy especial. Estamos con Santiago Angulo, que además lo conocí por redes sociales a través de una gran amiga Maye de su podcast Dos Cabras Locas. Lo publicó en sus redes y me pareció súper interesante lo que estaba haciendo. Conectamos y aquí está sentado con nosotros. Santiago es, pues digamos que estudió arquitectura, pero ha hecho un montón de cosas Sí, alrededor de contar historias y de vainas interesantísimas que ya nos va a contar. Pero entonces nosotros, Santiago, antes de arrancar, nos gusta arrancar este tipo de conversaciones preguntándole si uno no lo presentara con un título, ¿cómo se describiría quién es Santiago Angulo hoy? qué chévere que no pregunten desde el título, me parece una nota eso. Eh, Difícil, es una pregunta compleja. Creo que soy un apasionado por contar historias y específicamente historias colombianas. Por alguna razón de la vida nací en un país que está repleto de historias sin contar. Nos quedamos como dándole vueltas a las mismas tres historias por los últimos 50 años. Y las tres historias que no deberíamos darle vueltas, además. Exactamente. Entonces, creo que soy súper afortunado porque nací queriendo hacer historias en un país donde no se cuentan historias y que está repleto de cosas chéveres por contar. Entonces, creo que eso es lo que soy y un amante de la tecnología y de los videojuegos desde chiquito también. Bueno, entramos en eso. Yo también, amante de los videojuegos. Venga, antes de seguir con las preguntas que tenemos pensadas, en el proceso que estaba creciendo, cuando se dio cuenta que le gustaba contar historias, ¿cómo contaba las historias? ¿Qué mecanismo usaba en ese momento para contar historias? Pues mi primer mecanismo creo que fue el dibujo. Creo que desde chiquito dibujo. De hecho, lo he abandonado con el tiempo. Lastimosamente, desde la universidad, después de arquitectura, empecé a abandonar un poco el dibujo después de graduarme de la universidad. Ujú. Pero en arquitectura me enamoré del 3D y entonces en el Ok, 3D empecé a entender como otra herramienta distinta para contar historias y pues ahí fue que empecé a entender a profundidad la animación y igual la arquitectura también es para mí como un medio de comunicación súper chévere, digamos que crear ambientes termina siendo una manera de contar historias y en 3D pues uno en arquitectura tanto como en videojuegos uno termina creando espacios que terminan contando todo un backstory, todo un tema detrás pues, del mundo que uno está no, creando. total, y haciendo sentir sentimientos muy específicos. Total. Eso es chévere, bien interesante. ¿Y por qué arquitectura? Eh, ¿Desde el principio era algún interés? Yo creo que por cobarde. De Eh, chiquito le decían uno cojo oficio y esa era una de las carreras que, uy, sí. Pues era como un punto medio en donde era artístico, pero tenía todavía un pie dentro de lo establecido como correcto. Entonces escogí arquitectura un poco pensando en que por lo menos tenía ese tacto artístico y mi hermano también es arquitecto. Y entonces fue como listo, a tomar ese lado, pero originalmente me hubiera encantado estudiar cine, sobre todo, o arte, porque pues, sí creo que eran las carreras que siempre me veía haciendo. Ok, sí le entiendo. O sea, yo estudié administración, también por cobarde, pero pues digo, gracias a la vida estudié administración en este momento. Pero también creo que es eso, como que ir buscando por dónde van hilando esos hilos, valga la redundancia, de lo que uno realmente trae por dentro y después el resultado de por qué se dio así. Total. Em, Listo, entonces entras a arquitectura, contar historias, dejas un poquito el dibujo y te encuentras con el 3D. Y así empiezas a crear los mundos alternativos a, a los físicos. Sí, total. Digamos que la arquitectura, como decías ahorita, no es algo de lo que me arrepienta para nada. Creo que la arquitectura me dio un montón de herramientas desde el punto de vista de diseño, de cómo crear espacios, de cómo hacer que la gente sienta ciertas cosas en distintos espacios, de cómo hay como todo un hilo narrativo que se tiene que seguir para crear espacios y creo que eso fue de las cosas que más valoro de mi educación. Yo también hice opción en periodismo y a través Mm, de periodismo fue que también, pues yo siempre pensé que iba a terminar de fotógrafo de guerra por alguna razón. Ok. Era como otro de mis sueños de chiquito. uy, heavy. Heavy. Y también por cobardía no terminé haciendo nada al respecto, pero pues me encanta la fotografía y creo que toda esa mezcla de cosas terminó, digamos, en ese embudo de los videojuegos que a fin de cuentas es la mezcla de todas las artes, es música, es dibujo, es escultura, es Es contar pintura, es historias. contar historias, entonces es como, ok, aquí tengo la oportunidad de aprender todo lo que me interesa eh, y pues así fue como llegué a los videojuegos.
Bueno, ya vamos para allá, vamos más despacito. Em, Lee Miller, ¿se vio la película? ¿Cuál? No sé si se llama así, pero me acordé ahorita que estaba hablando de periodismo de guerra. Me vi hace poquito una película de esta fotógrafa famosa que primero ganó. Sí se llama así, de ¿no? Miller. Sí, pero pues no me la he visto la Buenísima, película. véala, chévere, me ¿Qué pareció nota? interesante. Pero bueno, paréntesis raro. Em, Listo, entonces arrancamos con arquitectura. ¿Ejerciste como en arquitectura en algún momento? Sí, apenas me gradué de la universidad, trabajé en un par de firmas de arquitectura, Ajá. muy enfocadas en diseño Ujú, y pensé que iba a ser como el camino que iba a seguir toda la vida. La verdad, ujú, la parte de concursos y de diseño puro de arquitectura sí me gustaba un montón, ujú. pero la arquitectura ya aplicada al mundo real me desenamoró un poco de la profesión. Y las obras. La obra, el 90% no es diseño, sino es ejecución y Sí, sí, sí. también uno también se tiene que encargar de parqueaderos, de un Sí, montón de cosas que tal vez no son tan estéticamente estéticamente bonitas. bonitas, pero tampoco que me llenaban del todo. Sí, Entonces sí, lo entiendo. me tomé unas vacaciones largas, como de 3 meses, y me fui al sureste asiático y abandoné como, dije, ok, necesito reiniciar y entender qué es lo que quiero. Ajá. Y me fui al sureste asiático y viajé pues por todas partes. Y ahí fue que cuando volví, dije, ok, voy a montar algo alrededor de esto. Originalmente no tenía nada que ver con videojuegos, igual era algo de arquitectura, pero monté con dos amigos una oficina que hacía sobre todo realidad virtual para vivienda de interés social. Ujú. Entonces las constructoras normalmente no tienen la capacidad económica para algunas obras de hacer La sala de la sala de ventas. ventas y una casa modelo y etcétera, etcétera. Entonces lo que nosotros hacíamos era en realidad virtual, pues todos los apartamentos y las cosas. Ok. Y con eso fue que también tuve contacto con un montón de softwares que fueron los que terminaron evolucionando al mundo de los juegos, que fue sobre todo Unreal y Unity. Unreal, qué chimba. Qué chimba. Entonces ahí fue que aprendí todas esas herramientas. Bueno, y esas Trabajas en herramientas, 5, ¿no? digamos que. Unreal Engine 5. Yo empecé en Unreal 4 Ya. y pues ya vamos en el 5, sí. Vamos al 5. Bueno, qué chimba. Entonces todas esas herramientas empezaron ya como a darte un poquito más de guía hacia lo que estás haciendo actualmente, pero digamos que dentro de esa empresa, creo, entiendo, también alcanzaron a hacer cosas con marcas grandes como Disney, como Manchester City, como Pepsi. Sí, ¿Qué total. fue eso? Entonces empezamos, como decía ahorita, con todo el tema de vivienda de interés social y con eso como que empezamos a crear un poquito de credibilidad porque ya habíamos trabajado con marcas como Constructora Bolívar y como algo de nombre dentro de la industria. Y después de eso llegó Alpina y nos dijo como, ok, ustedes podrían hacer un videojuego para nosotros. Y entonces les dijimos, sí, de una, podemos intentar. Y sacamos con ellos un minijuego como para vender, creo que era Alpino o alguna cosa así. Y fue muy chévere porque pusimos en distintos supermercados del país como unos hubs de realidad virtual, perdón. Y eso nos permitió pues, tener todavía más nombre en el mercado. Y ahí empezamos a meternos en el mercado gringo. Nos llegaron unos gringos que querían desarrollar un juego también. Fue un juego que nunca se sacó por 1 millón de cosas, pero duramos como 2 años desarrollando un videojuego con ellos. Qué Eh, dolor que no salga una vaina de Fue 2 años, pucha, ¿no? sí. Pasa mucho. Sí, En sí, los obvio. videojuegos es demasiado común. Y en la eh, música, en todo lo que es creativo pasa mucho. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y eran como unos clientes que iban y venían. Entonces, cada 6 meses cambiamos totalmente el proyecto y volvíamos a empezar. Pero digamos que también nos dio el pie de entrada a ese mundo. Son los Y mismos socios, o sea, es la misma empresa. ahí seguíamos los mismos socios, éramos 3 colombianos. Yo arquitecto, otro ingeniero de sistemas y un ingeniero industrial, no, ingeniero civil, pero él era mucho más enfocado como en el lado administrativo de la empresa. Ya. Em, y digamos que ahí empezamos pues, tener contacto con un montón de marcas, hicimos cosas de realidad aumentada, sobre todo para Disney y Pepsi, Qué que bien, cuando llegó todo el tema de Encanto y eso a Colombia, estaban buscando equipos colombianos que fueran capaces de hacer cosas y entonces le sacamos como los filtros de Instagram y de TikTok y esas cosas a ellos. Em, y después de eso fue que pues, nos llegó un correo de la nada de un tipo que se llama José Delbo, que es un caricaturista de los años 70 de DC, Marvel y Disney. El man fue de los caricaturistas de 101 Dálmatas, Wow, ok. de La Sirenita, de bueno, un montón de cosas chéveres. Y el man nos dijo como, oigan, ¿a ustedes les interesaría trabajar con nosotros en una cosa de NFTs? Y nosotros, ni loco, no nos vamos a meter en ese pedo de cripto. Eh,
pues esto era prepandemia, todavía no había estallado del todo ese mundo, pero igual le teníamos un pavor muy vasto al tema. Sí. Pero el man siguió insistiendo y cuando nos dimos cuenta de quién era, fue como, marica, pues metámonos a ver cómo nos va con este tema. Y empezamos a sacar NFTs con ese man y fue ahí como empezamos a meternos también con Manchester City y con un montón de marcas que estaban interesadas en sacar sus propios NFTs. Eso ya fue durante pandemia, que fue como el boom de todo este tema. Y sacamos nuestras propias colecciones también. Si no estoy mal, fuimos como el segundo o el tercer equipo latinoamericano que más vendió NFTs. Ok. Que no sé cómo sentirme alrededor del tema, Ahora viendo en perspectiva. pero digamos, sí, exacto, en Sí. retrospectiva no estoy muy contento alrededor del tema, pero sí siento que había mucho potencial en que fue como la primera vez que el arte digital se valoró como un arte real en el mundo y eso fue súper emocionante para uno como artista. Y yo creo pues, que de esa 3D. tecnología todavía es que no ha encontrado su punto, pero es una tecnología muy buena que eventualmente Totalmente, totalmente. va a ser de toda la vida, de todos los días, pues. Yo creo que parte cuando deje de ser una tecnología emocionante y sea como algo Sí. que es de infraestructura y esté por debajo y que nadie ni siquiera se entere que es algo que está pasando, y cuando bajen los precios bastante de todo el tema de blockchain, va a ser bastante útil y creo que va a aplicar absolutamente todo. Sí, total. Ya lo están haciendo mucho con los real world assets, que es básicamente tokenizar Tokenizar viviendas, sí, apartamentos, barcos, lo que sea. total. Durian, hágale. O voy yo. Boste. Listo. Bueno, no, ya Me quedé hablamos de un pensando en montón. todo lo que estaban Sí, 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 es que diciendo. aquí Sí, nos sí. desviamos. Este está bacano porque nos estamos desviando Está bastante. bacano. Y lo bacano es desviarse. Yo siempre tengo una filosofía que las conversaciones en la vida son como un río que converge al mar. Totalmente. Y tiene un montón de ramas, pero uno eventualmente llega al mar. Llega al mar, Entonces sí, ya vamos a total. llegar al mar, tengan paciencia. Sí, yo me desvío bastante, perdón. Yo también fresco y ya también, entonces perfecto. Bueno, volviendo a nuestro río. Entonces empezaron a trabajar con un montón de marcas, una chimba alrededor de tecnología. ¿Cómo fue esa etapa de trabajar para otros grandes y qué sentiste que necesitabas dar ese salto hacia lo más personal, que es lo que ya estamos llegando a que estás haciendo ahora? Ok, pues digamos que en esta etapa también vendimos la empresa. El nieto de José Delbo, de este caricaturista, Ok. fue el encargado pues de toda nuestra comunicación con él. Eh, y él dijo, oiga, ¿por qué más bien no nos aliamos y pues yo los puedo comprar a ustedes? Y digamos que pues ya a partir de ahí todos los proyectos que salgan pues son de nosotros y eso se empezó a sentir un tema, la empresa dejó ser mía y terminó siendo Hostile Takeover. totalmente. Y uno no se da cuenta de lo hostile que fue. Hasta que por ya el está hecho. ahí encima y usted le toca rendir cuentas a una cosa que nunca había tenido que hacer. Sí, O The Founder. ¿Ustedes sabían The Founder? La de McDonald's. sí. Heavy. Ese man sí fue muy hostile, de verdad. Sí, sí, sí. Muy hostil. Sí, y digamos que ahí pues también empecé a trabajar con gringos de socios que tienen una perspectiva de vida muy distinta, no mala ni buena, sino simplemente diferente. Y pues toda esta gente con la que llevamos trabajando ya 5 años o 6 años, para ellos era pues una casilla de Excel. Entonces todo era de volúmenes y de qué funcionaba a nivel monetario. Entonces, pucha, no estamos bien en este momento, cortemos a la mitad del personal y era... Obviamente ellos no ponían la cara, sino era yo el que estaba echando a gente y eso se empezó a volver también un tema súper pesado para mí porque era gente que ya lleva mucho tiempo conmigo, que yo Era quería, familia. que era casi familia, sí suena un poco cliché decir que familia, pero Ok. totalmente. Entonces, en parte eso me desenamoró muchísimo de la empresa y por el otro lado, hacer cosas para otros, que es lo que me preguntabas, inclusive si son marcas muy chéveres, pues son historias que también son redundantes y que es como nos salió, por ejemplo, Pitufos, que listo, una marca, una nota, pero no quiero contar otras 5 cosas de Pitufos. No quiero trabajar para Coca-Cola y vender una gaseosa. No sé, como que se volvió trabajo y Contar yo historias de otros. había abandonado la arquitectura para seguir una pasión y ahora se volvió otro trabajo. Entonces fue como, ok, otra vez tenemos que espichar, reiniciar y mirar a dónde caemos. ¿Y esta vez a dónde se fue? Esta vez me vine a Colombia. Todo esto pasó en Toronto. En pandemia me fui a Toronto por amor, no por oportunidades ni por dejar Colombia, porque pues, amo a Colombia profundamente y nunca quise irme. Pero mi actualmente esposa ya estaba viviendo allá y pegó la pandemia y fue como, pucha, ¿qué va a Acabo pasar? ya, sí. Sí, ¿qué va a pasar en los siguientes años? Pues, pucha, tenemos que tomar la decisión. Ella tenía un súper trabajo y yo podía trabajar a distancia. Entonces dije, no, pues Clarito.
me voy a Toronto, hagámosle, y pues miramos dónde estamos en un par de años. Entonces ahí, listo, desenamorado de lo que fue en principio tu empresa, con unos socios, cambia el medio hostile takeover. ¿Y qué pasa ahí? ¿En qué momento sales a hacer de nuevo algo propio, pero ya independiente? Entonces, la verdad, llevaba ya meses, o no, sino por no decir años, desde que nos cogieron, pues pensando en historias que quería contar. Eh, y justo me encontré con un libro que se llama El Río, que es un libro que es tremendo libro, ¿eh? Pues habla sobre las comunidades indígenas en dos épocas distintas. El abrazo de la serpiente, de hecho, pues tuvo bastante de inspiración del libro. Y lo que habla un poco Wade Davis en ese libro es pues, sobre cómo funcionan las comunidades indígenas en todo el país. Eh, en los años 20 y cómo cambiaron casi que en los años 60, si no estoy mal. Estoy parafraseando un poco porque no me acuerdo bien. Eh, pero digamos que cuando me encontré con ese libro dije, pucha, a mí me encanta la selva, había ido un par de veces ya a Amazonas y estaba completamente enamorado de los ticunas y de un montón de comunidades. Y había hablado mucho con un amigo que es antropólogo al respecto y me había contado un montón de historias chéveres porque él había vivido en el Baupés por un par de años. Y me dijo, pues podemos montar algo si en algún momento tiene la oportunidad. Y fue como que a partir de eso que dije, ok, tengo que saltar y empezar a hacer otras cosas alrededor de esto. ¿La idea fue desde el principio un videojuego? Eh, no estaba seguro si hacer cortometrajes o videojuego, pero siempre fue algo alrededor pues, de arte digital definitivamente, pues porque es lo que llevo haciendo los últimos 7 años, 8 años. Qué chimba. ¿Y qué tiene este medio? Porque bueno, ya entendieron que básicamente contar historias a través de videojuegos es lo que está haciendo en este momento. ¿Qué tiene este medio que no encuentras en otros como el cine, literatura o arte visual? Pues por un lado el impacto que tiene en la gente de nuestra edad hacia abajo, pues de hecho como de 40 hacia abajo. Eh, es un medio masivo que está dominando el mercado del entretenimiento, pero por muchísimo. Uno de los datos que me preguntabas antes de la entrevista, que es muy chévere, es que si uno combina los deportes con la música, con las películas, con los libros, siguen siendo una industria más pequeña, todas juntas, que los videojuegos. Qué locura, güey. Entonces, es una industria de consumo masiva que además tiene un impacto en gente joven demasiado interesante. Y toda esta información se está perdiendo de los tucano, que específicamente es la comunidad con la que queremos trabajar y estamos en negociaciones y ahorita podemos hablar al respecto. Eh, es una comunidad que el lenguaje se está perdiendo, sus historias se están perdiendo, en gran medida porque ha habido una crisis de identidad, porque ellos no saben si les toca irse a Mitú en el Baupés, a la capital, o irse a Bogotá o buscar oportunidades afuera, y están un poco en esa crisis de quién soy. Entonces el lenguaje se ha perdido, ahora la mayoría hablan español, entonces también era como una oportunidad de, inclusive si no es para que ellos tomen otra vez ese sentido de pertenencia, porque pues no sé si eso está bien o mal, eso es una pregunta muy compleja. Es más como un tema de conservación, de ok, hay que intentar salvar lo que nosotros por lo menos creemos que es valioso de esto, y los videojuegos son una oportunidad muy chévere de hacer eso. Qué chimba, bueno, eso me parece una locura. Bueno, ya vamos a entrar en el videojuego específicamente y en los ticunas que me parece del carajo, porque quiero escuchar un poco de esas historias que De una. seguramente tu amigo el antropólogo debe tener, que deben ser súper interesantes. Pero quiero que hablemos un poquito también del oficio y lo que te has encontrado en cómo es ese proceso de llegar a Colombia de nuevo y crear esta pues, agencia, además independiente de videojuegos, pues para contar historias a través de tus juegos. ¿Cómo ha sido eso? Miedoso. Empezar otra vez desde ceros después de que la otra ya estaba funcionando, después de un montón de sufrimiento en la otra, y sobre todo ya sabiendo lo difícil que es emprender, fue un tema complejo y difícil, y afortunadamente pues nos fue muy bien en la otra empresa, entonces por lo menos esta vez tenía un poquito de bolsillo detrás, y pues no es gigante tampoco, puedo sobrevivir por un ratico, pero sí me creó como por lo menos esa resistencia de, ok, yo tengo otra vez, por primera vez, como algo que me sostiene y que puedo salir adelante con esto.
pero igual eso no deja de ser muy miedoso, como será que estoy botando todos mis ahorros porque no me busco un trabajo. Vivía en Canadá, que es una de las mecas de la industria de los videojuegos, y estaba pensando como, ¿por qué no me busco un trabajo estable? Y ¿En Montreal? en Montreal o en Toronto también está EA, o en Mm. Vancouver, o sea, todo Todos Canadá están está allá, sí. repleto de esa industria, pero al mismo tiempo fue como, fue pucha, siempre quería volver a mi país, duré 6 años afuera y no sé, perder como esa oportunidad de volver a empezar, eh, que no se va a poder repetir porque en este momento no tengo responsabilidades, no tengo un montón de cosas, inclusive si las tuviera tal vez tomaría el riesgo, pero Está eh, bien en la sangre. sí, y creo que no soy un buen empleado tampoco. Lo Lo que me di descubrí cuenta, cuando me compraron. cuando me compraron me di cuenta que detesto que no hacer las cosas que me gustan, entonces Sí. también eso fue parte de la decisión, totalmente. Qué chimba. En este momento, ¿en qué punto están de la empresa del videojuego? Como, o sea, la agencia existe, ya está creada, ¿en qué punto está? Y aparte del videojuego, ¿qué otro tipo de cosas desarrollan? Eh, por ahora solo el videojuego, Ok, entonces voy a empezar a responder en reversa. Y hacer un juego toma muchísimo tiempo. Entonces la pregunta más común que nos hacen por redes sociales ahorita que estamos empezando es como, Que por y cierto, vayan y lo siguen porque tiene un contenido del carajo. bueno, muchas gracias. ¿Cómo se llama su... Se llama Caucho y Selva en Instagram. todo queda acá abajo, otra vez. Em, pero, ¿en qué estábamos? Perdón. En no, que ¿qué si más tenían estaban otros haciendo? productos, otros... Ah, bueno, no tenemos otros productos, y lo que estaba diciendo es que los juegos toman un montón de tiempo. Hasta ahora llevamos un par de meses, entonces por ahora tenemos todo el guión y estamos empezando a desarrollar personajes y entendiendo la estética del juego, entendiendo también algunas mecánicas basadas en la historia que queremos contar, pero estamos muy, muy, muy en pañales. Yo creo que va a tomar un par de años todavía sacar el juego, pues tal vez estoy siendo exagerado, pero es probable que duremos un buen tiempo. La idea mucho antes de eso es sacar un demo que igual sea jugable para la comunidad y para la gente en general que quiera jugar. ¿Qué plataformas? Por ahora en Steam, En Steam. y de pronto en Epic. Ok. Pero pues va a ser por ahora como un MVP muy, muy, muy inicial de 15 minutos de gameplay, y basado en eso también la idea es buscar Funding. funding totalmente y de pronto un publicista, o idealmente pues que la comunidad nos ayude a financiar de alguna manera, pero pues la idea es, sí, por un lado entender el juego a partir de ese MVP, por el otro lado buscar oportunidades de financiamiento. La verga. O sea, primero que todo, felicitaciones acá en Cojo Oficio. Nos hemos dado cuenta, tú por experiencia de nosotros y todo el mundo con el que hemos hablado, es hacer las cosas con miedo, pero hacerlas, Moverse. moverse. Total. Y moverse hacia o lo que le apasiona, lo que se siente bien, el llamado del corazón, el fueguito, lo que uno quiera decir. Por otro lado, con el tema de los videojuegos y el tema de contar historias, yo soy de los que he llorado en videojuegos. Yo me he Sí, yo también. conectado tanto con el personaje que eso también ahorita que usted hizo la pregunta de qué tienen que no tengan otros. O sea, también he llorado en películas. No, pues es que uno tiene mucha atención. O sea, en una película son 2 horas, en un videojuego son muchísimas horas que uno está ahí. No, y uno se conecta tanto con la historia, el ambiente, El malo. los personajes, el bueno o el malo depende de su estado de ánimo Sí. también. Y crea una relación que casi que lo que le está pasando es usted, porque usted es el que maneja muchas de los outcomes que están pasando. Es exactamente eso, totalmente de acuerdo. Tal vez me faltó hablar un poco de esa perspectiva que también es lo más emocionante de los videojuegos, es que es uno. Es uno. Entonces, sí, uno crea una relación en parte por el tiempo también. Y curiosamente es de las pocas maneras de consumir que la gente está dispuesta todavía a durar horas, sino días, como consumiendo. Sí, ahora todo es instantáneo. Ahora que todo es TikToks instantáneo. de 30 segundos o no más. Y ya no hay claves. Exacto, y ya no hay claves. Ya no hay Entonces claves. es muy loco porque ¿Cómo así? Ya no se pueden poner las claves para que uno... Es muy raro encontrar un juego que todavía tenga cheat codes. Ah, la verga. Hay mods. hay mods sobre todo, sí, pero en computador y pues cualquier persona que juegue en consola sí baila. Yo creo ahorita que estamos hablando de las carreras, otra razón por la que estudié administración es que no conocía mucho de las cosas que me gustaban, que estudiaba esas personas para llegar a hacer ese tipo de vainas. Y yo creo que la industria de los videojuegos se ha vuelto tan amplia que hay muchas formas de acercarse a este universo, aportar y a poder trabajar desde ahí.
¿Cuáles dirías que son como las principales que alguien que esté interesado o en entrar o en dedicarse a esto podría estudiar? Y yo le agregaría a esa pregunta de pronto, ¿cómo es el proceso de crear un videojuego? También porque debe tener muchos diferentes tipos de capacidades. Totalmente. Eh, bueno, yo creo que lo más importante también nuevamente es empezar. No hay una carrera específica, o sea, sí hay carreras que uno puede estudiar game design o uno puede... eh, hay ya todas unas carreras dedicadas a esculpido de 3D y a modelado, pero para ser sincero, el 90% de la gente que está en esta industria es gente autodidacta que ha aprendido a punta sobre todo de YouTube y de consumir cosas gratuitas. Entonces, cualquier persona que tenga internet y que tenga un computador capaz de correr un juego, inclusive puede ser empezar por otro lado que no consuma tantos recursos, em, se puede empezar, cualquier persona puede empezar en este momento hasta en el celular. Entonces, lo que yo diría es simplemente consuman mucho YouTube, pero no consuman YouTube por consumirlo, sino hay, estamos en la era de la democratización de la información y lo que hay son oportunidades de entrada a esta industria. Entonces, Colombia ya ha cogido mucha fuerza, digamos que lleva muchos años metido en el mundo, pero igual es una industria que apenas está empezando y que cualquier persona se puede meter y que es una de las pocas industrias que uno no necesita una hoja de vida, sino un portafolio para entrar. Entonces, creo que es creerse el cuento y empezar y consumir YouTube y descargarse Unreal, que es gratis, Unity es gratis, Blender es gratis. Entonces también es muy chévere porque casi que todas las herramientas claves que se han vuelto significantes en la industria son gratuitas. Entonces también eso es muy chévere y es otra oportunidad de entrada. Qué putería. Ahorita que estaba diciendo de esculpido de 3D, literalmente cuando vayan a sus redes y lo vean, porque tiene videos muy bacanos, es literalmente esculpir, o sea, arrancan desde una piedra quieta y de ahí poco a poco van tallando con el mouse hasta crearle la cara y las facciones al personaje, después le dan movimiento con otras cosas, eso me parece una locura. Es una locura lo manual que sigue siendo el proceso. Ahorita con AI eso está cambiando, pero creo que el proceso es lo más valioso y a Sí, es mí un arte hermoso, güey. me encanta hacer. Entonces, seguramente AI va a sacar cosas 10 veces mejor de lo que yo podría sacar en 6 meses, pero lo que siento que no entiende la gente que solo está buscando como ese producto final es que el proceso es igual de valioso y es algo que me encanta hacer también. Es como Mm. filmar, hacer VFX, estar así con una comunidad, hablar con los otros desarrolladores que están conmigo. Todo ese tema es una parte invaluable y que termina también influyendo el outcome de lo que generamos. Entonces, esculpir, lo que tú decías, es una cosa que uno tiene que tomar muchas decisiones que terminan informando la historia del personaje. Entonces, si uno le pone una cicatriz, uno lo está pensando como, ok, la cicatriz llegó ahí porque seguramente este man cuando era chiquito se cayó de un árbol y entonces como que uno se empieza a crear unos cuentos alrededor de cada personaje y eso termina informando a la historia profundamente. Entonces el Chimba. proceso se vuelve también una cosa muy valiosa, sobre todo en una historia como la que queremos contar nosotros, que es real y que es un tema de conservación y que queremos hacer que los modelos eh, sean de nivel de museo literalmente y que Mm. puedan ser unas herramientas que sean utilizadas no solo para nuestro juego, sino para Educación, educación historia, o para, sí, para que cualquier persona pueda consumir. Entonces, el AI no ha llegado, por lo menos por ahora, a ese nivel de detalle que uno pueda tomar decisiones y hacer detalles de tal manera que todo sea súper pulido y que todo siga una coherencia eh, pues, del mundo real y un montón de decisiones que toca tomar. Qué chimba. Bueno, ya metámonos entonces en el lleno del juego y es, están trabajando en un videojuego basado en la historia de un líder indígena que enfrentó el primer auge cauchero. ¿Cómo encontraste que esa historia es lo que tú decías, esto es lo que hay que contar? ¿Qué hay detrás de esa historia y por qué es tan importante? Bueno, entonces creo que ahí también en gran medida va mi socio, em, ¿Qué es el mis- antropólogo? que es el antropólogo. Eh, Tenía más o menos idea de que quería trabajar el tema de las caucherías por la vorágine y por ese tema de lo que hablábamos del abrazo de la serpiente y por el río y por un montón de situaciones que me parecían como un momento súper interesante de trabajar y que creo que están esas
3 horas y hay muy poco más alrededor de eso que habla al respecto. Y por un lado sabía que quería algo como de esa época. Sin embargo, vimos otros momentos históricos que nos parecían interesantes, pero creo que cuando me metí en detalle y hablar con él de lo que pasó en el Baupés y en el Putumayo y en un montón de zonas de Colombia, me di cuenta, pucha, es que esto fue hace tan poquito tiempo que es impresionante que haya una catástrofe tan grande en Colombia Y en el mundo, ¿no? y en el mundo Esto afectó mucho. a nivel humanitario tan pesada y que haya tan poco conocimiento en Colombia. Obviamente vivimos una época súper difícil después de eso y creo que eso ahogó un poco todo el resto de conflictos y problemas que tenía Colombia, pero pucha, es que es una cosa monumental y muy triste y muy pesada y pensé que era como el momento perfecto para contarlo. Y creo que es una plataforma perfecta para contarlo, precisamente por lo que hablábamos de todos los campos que se pueden tocar. Muchas de las cosas que yo sé es por los videojuegos, especialmente los platformers o los que son una historia. Porque, bueno, están los multiplayer que son la verga y uno juega, pero deja de aprender, pero sí está manejando ahí cognitivamente Totalmente. todo. Pero pasándose juegos hay mucha información. Por poner un ejemplo, en Assassin's Creed, el de la Revolución de Estados Unidos, de la Guerra Civil. Todos los nombres de cuando uno para encima de los personajes es alguien que murió en la Guerra Civil. Ah, wow. Todos los nombres, es un proyecto investigativo impresionante. Y un dato curioso de lo caro que son los videojuegos, que lo vi esta mañana, Grand Theft Auto 6 va por $2 billones, es más caro que lo que costó hacer esta torre de Dubai, Burj Khalifa. Burj Khalifa. Es la producción de entretenimiento más cara de la historia, Grand Theft Auto 6. No se ha terminado. Y no se ha terminado. Wow. Pero pues también Grand Theft Auto 5 es el producto, el gross market, el juego que más, de hecho cualquier cosa de entretenimiento que más ha ganado plata. Sí, y lo acaban de pasar otra vez atrasar a 2026. Sí, lo acaban de aplazar. Entonces, bueno, hay mucha información que contar, una historia muy importante, pero también hay que buscar el equilibrio para que el gameplay sea interesante y atractivo para el jugador. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo ven ese proceso para equilibrar lo histórico, lo mitológico y que siga siendo Lo político, lo simbólico. todos los factores y aristas que hay por mirar para que igual uno vaya a jugarlo como por el juego y el add-on sea lo que aprendo? ¿O es al revés como lo tienen pensado? Nosotros empezamos esta vez a partir de la historia y empezamos a entender basado en un montón de cosas. Por poner un ejemplo, una de las mecánicas del juego que estamos haciendo es que ellos ven sus pinturas y sus cosas como un escudo. Entonces, una de las mecánicas que estamos desarrollando es que se le va borrando la pintura a uno a medida que uno lo van cascando. Entonces, ¿Y esa es la vida? Es como la vida, exactamente. La verga. Entonces, estamos desarrollando mecánicas que tengan sentido con también las historias y la manera como ellos entienden el mundo. Y algo que hablabas es la mitología también. Nosotros no queremos que sea como un tema puramente histórico, sino que queremos meterle muchísimo, porque ellos también ven el mundo de una manera muy específica, claro, y está muy atada a la narración y a la simbología entonces ellos tienen, cuando van a la selva, ellos dicen que ven ciertos seres mitológicos porque ellos los ven. El hombre caimán, el hombre jaguar. Caimán, tienen todo un tema que se llama el mundo de abajo. Ajá. Que es como un mundo en donde no ha pasado el tiempo y al mismo tiempo ven el futuro. Es como un hoyo negro en donde el futuro y el pasado están combinados y está repleto de lo que ellos llaman hombres pez, porque de hecho está debajo del río ese mundo. Y hombres pez es cualquier tipo de hombre animal, no son solo peces, sino es hombre animal. Y en ese mundo es donde existen las cosas antes de que salgan. Entonces ellos dicen que ellos ya conocían el celular hace 60 años, 70 años, wow, solo que hasta ahora, digamos, se salió a la superficie toda esa información. El hombre blanco, según ellos, viene del mundo de abajo y tiene una relación súper cercana a los dioses. Entonces, la idea también es como atar toda esa mitología a la manera como uno percibe el mundo, claro, y lograr ese balance va a ser la clave del juego, que es como cómo hacemos para que contar una historia real desde la perspectiva de ellos y desde la perspectiva occidental y que haya como una tensión entre las dos cosas, que es un poco la historia narrativa colombiana desde el realismo mágico. Sí. Entonces,
pues estamos jugando con eso y espero que eso también represente algo que en el gameplay sea algo interesante, pero es difícil, es súper difícil entender en dónde dejamos espacios para que sean puramente de gozarse el juego y de disfrutar y de pelear y hacer todas estas cosas que no le gustan, y donde nos tomamos como los momentos serios. Entonces es como una tensión también entre esas dos cosas. Un hack and slash Que eso, histórico. que eso iba un poco Básicamente. relacionado a mi siguiente pregunta, es qué retos han encontrado precisamente el llevar este tema de historia tan complejo a una experiencia inmersiva. Yo creo que ese es el principal reto, lo que hablábamos ahorita, que es muy, muy, muy difícil cómo entretenemos a la gente con un poco con el remedio por debajo, como que Ya. no sepan que hay medicina debajo de lo que están consumiendo, que es un poco lo que uno le pasa en Assassin's Creed, que uno va corriendo por la calle y de pronto le sale la descripción del edificio y es como, uy, ok, uno aprende sobre el edificio sin saber un poco que está consumiendo esa información. Entonces, creo que lo difícil es, por un lado, hacer eso, pero también uno le da muchas libertades, porque al ser un medio que la gente no se toma en serio, uno puede hablar de cosas muy serias, Sin que la gente se dé cuenta. sin que la gente se dé cuenta, ni que la gente lo critique de una manera tan pesada. Entonces es súper interesante, es algo que hace muchísimo la animación también. Uno puede hablar de cosas gráficas, del maltrato, y no es lo mismo ver un brazo cortado en un juego que ver un brazo amputado en la vida real. Entonces creo que esas cosas ayudan muchísimo a comunicar cosas que pasaron en la vida real y que son pesadas y densas y difíciles de hablar, pero de una manera que no es tan seria. Pregunta de sapo. ¿Van a meter easter eggs por ahí? Sí, obviamente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Como cositas de los desarrolladores escondidas. Ah, ya. Eso es como todo un tema de culto, ¿no? Totalmente. Hay que meter algo de esta entrevista. Hay que meter algo de esta entrevista por Uy, ahí. qué chimba. Hay cositas por ahí. Volviendo al tema como de la industria, un poquito más saliéndome del juego. En Colombia, que lleva un rato, pues yo no sé qué tanto lleva, que nos puedas contar. ¿Quiénes son como los que están llevando la batuta en temas de desarrollo de videojuegos? Y si hay algún juego que puedas referenciar para tener en cuenta. Yo soy muy malo con los nombres, pero igual les puedo contar un par de cosas de historia colombiana de videojuegos que es muy chévere. Rockstar, hablando otra vez de Rockstar, la persona que creó el motor de juego del primer Red Dead Redemption y que después cogieron los Grand Theft Autos es un colombiano. Ah, wow. Es un paisa pucha, es que no me acuerdo el nombre, pero el man es básicamente un hito gigantesco en la industria de los videojuegos y que muy poca gente sabe en Colombia que existe, y esa persona fue la que, de hecho, si tú miras en este momento el Twitter pues el ex de Rockstar o la página web, dice que Bogotá es una de las sedes, en gran medida como en honor a este man. Ok. Ah, wow. Y digamos que él es uno de los grandes fundadores, de hecho creo que fue cofundador de Rockstar Santa Mónica, si no estoy mal. Ok. Entonces él, por un lado, hay unos manes que ayudaron a desarrollar, hay un estudio que desarrolló Ark, como el juego este de los dinosaurios, no sé si lo conoces. Creo que, por no decir la mayoría, un gran porcentaje de ese juego está desarrollado en Colombia. Horizon Zero Dawn, no. Entonces no sé cuál es. Ark es parecido, tiene como una Ok, estética ok. parecida, pero sí, Horizon también, tremendo juego. Entonces, soy muy malo diciéndote de la industria, también soy nuevo en la industria colombiana, entonces no tengo tampoco mucho que destacar porque no lo sé, pero sí conozco esos dos casos que son como gente que a nivel mundial son unos astros y que la gente por alguna razón en Colombia no conoce, pero que son pues, importantísimos. Sí, es que yo siento que también, a diferencia de otras industrias creativas como la escritura, la música, las películas, pues uno conoce quién es el autor detrás. Yo creo que el conocer quién es el creador del juego es ya el muy fanático, o sea, Total. Antes se conocía mucho porque eran los juegos también de culto, en los arcade y todo eso. Incluso en esta película, no me acuerdo el nombre, también pésimo de los nombres. Bueno, que referencian a todos los videojuegos anteriores, incluso películas que es super pop culture. Mm, Ready Player One. Ready Player One. Mucho sobre los que crearon los primeros videojuegos. Tetris, Pac-Man y todo eso, sí, como súper reverenciados. claro.
Sí, y todavía digamos que hay como unos autores específicos que la gente consume. Kojima, sí, específicamente Kojima. ¿Es de quién? ¿Ese qué juego? Metal Gear Solid. Ya. Es como y el los nuevos em, Stranded. Death Stranding, sí. El man es como el autor de videojuegos y todo el Ya. mundo tiene que ver con él. Pero GPT. como muchas otras artes, cada vez esa idea de como el rey que está a cargo de Es que todo son se ha equipos desaparecido. gigantes. Y son equipos tan gigantes exactamente y hay tanta gente involucrada que se desvaneció un poco esa idea de solo el jugador básico que es capaz de dominar todo, pues. Qué chimba. Yo quiero volver un poquito a la parte de la historia y de lo que estábamos hablando, pues porque van a tocar obviamente temas históricos, políticos, dolorosos. Y esto es una pregunta más para ti, pues para tu equipo, y es, ¿te preocupa la recepción de estos temas o crees que es hora de incomodar? Un poco las dos. Ahorita justo acabo de terminar de editar un video que no he publicado todavía, en parte porque sé que va a tener, pues, o no sé si va a tener, espero que no, pero Ahorita lo vemos en primicia. de una. Y me dan críticas antes de publicarlo. Obvio, obvio. Pero que es un tema incómodo y que hablamos de temas densos, como que el 90% de la población indígena de 1890 a 1920 se desapareció en el Putumayo. O sea, pasaron de ser, creo que eran 56.000 habitantes indígenas a 6.000. Entonces, es una Masacre muy masacre muy heavy, es un genocidio muy perro. Sí, Em, y hablar de estas cosas en Colombia es un poco tabú. sí, Se puede hablar de lo que hablábamos antes de las mismas tres historias, sí. pero hablar de cualquier otro tema Esas está... deberían ser putamente tabú. Esas son las que deberían ser tabú. Sí. Em, pero hablar de estos temas creo que va a ser difícil. Si nos han criticado hasta por publicar cómo hacer efectos especiales, no me imagino pues, lo que va a ser este tema, pero creo que también es tiempo y creo que las cosas que valen la pena contar normalmente son un poquito incómodas y son difíciles de decir y creo que también ya en el equipo hemos discutido que estamos dispuestos a recibir la crítica y si eso significa además que el consumo del juego va a ser un poco sacrificado por culpa de eso, estamos dispuestos a sufrir porque es algo que queremos contar. O sea, para nosotros lo primero es la historia y contar lo que queremos contar, y lo segundo es el mercado y qué pasa con nosotros. Entonces, y eso también va desde la perspectiva de cómo queremos ayudar a las comunidades. Lo primero es ayudar a las comunidades y después cómo vemos cómo manejamos el resto del juego. Eso me parece importantísimo. ¿Cómo tienen planeado impactar a través del juego a las comunidades más allá de contar su historia y darles visibilidad? ¿Y cómo les están involucrando desde ya? Que lo dijiste que ahorita lo conversábamos, pero no lo hablamos. Sí, entonces todavía estamos en negociaciones, entonces creo que no puedo hablar mucho al respecto. Ujú. Pero ahorita en julio vamos a ir al Baupés a visitarlos y pues vamos a durar como un mes allá, la idea es durar un buen tiempo allá con ellos, Wow. un poco entendiendo cómo podemos ayudarlos de la mejor manera, porque es muy difícil desde aquí decir cómo vamos a ayudarlos de Sí, X manera. la sin perspectiva de entender blanco de ven, yo te doy plata, pero no, eso es una cosa muy distinta porque ellos tienen otras creencias, otras Totalmente. tradiciones, total. Y que, sí, exacto, uno es muy tonto y uno piensa que los está ayudando montando infraestructura o poniéndoles alguna cosa, pero hasta que no entendamos qué es lo que ellos quieren y qué es lo que necesitan, pues no. Por un lado también es la conservación y contar su historia, obviamente, pero creo que lo que queremos hacer en esa visita en gran medida es entender qué es lo que necesitan. Mm, pero sí, o sea, el compromiso totalmente la idea es que un porcentaje del juego vaya a esa causa específicamente. Creo que dentro de pronto vamos a empezar a vender pues, merch y un libro que hizo mi socio antropólogo. Y un gran porcentaje pues, va a ser para los coautores. Esta historia no las están dando ellos, entonces también la idea es negociar cómo pues, de aquí en adelante esa historia va a representar como un revenue para ellos. Entonces, pues obviamente estamos muy, muy, muy temprano para decirte algo concreto, pero, Está la intención. pero la intención está ahí y pues vamos a tener las negociaciones dentro de poquito. Qué chimba. ¿Y ahí tiene ideas de otras historias para el futuro? Pues yo sé que esto va a durar un tiempo, pero pues obviamente unas cabezas como ustedes, sobre todo un antropólogo que debe tener millones de historias para contar. El libro que va a sacar este man es un libro de mitos y que vamos a vender nosotros y pues a imprimir nosotros y todo, y que una parte va a ser para financiar el juego.
em, está repleto de historias increíbles. Es que la Amazonía es un sitio tan repleto de historias Yo que quiero ese es libro ya mismo. impresionante. Sí, lo podríamos también promocionar si necesitan por la plataforma de Claro, Coapicio. sin duda. De una, muchas Bueno, gracias. y en lo que Cuando- podamos cuando más o ayudar, menos sale, yo ahí también lo estamos. quiero para mí. Entonces vamos a primero imprimir estas primeras ediciones. Nos vamos a reunir ahorita en el Baupés con algunos de los coautores. Entonces la idea es que ellos nos hagan las últimas revisiones. El internet lastimosamente es muy malo allá. Entonces cada vez que les mandamos algo se demoran en responder un buen tiempo. Pero les vamos a llevar las primeras ediciones impresas y nos darán correcciones. Y entonces por ahí en agosto yo creo que vamos bueno. a lanzar. Todavía hay un buen tiempo. Bacano. Bueno, acá ya tienen 2 compradores. Alcanzan 3 con a- Camilo. ¿Cómo se llama esa feria? ¿Soma? Como la feria del libro de videojuegos. ¿Hay una de videojuegos de libros? ¿O... No, sí, sí, hay como toda una feria en Corferia. Ah, la feria de los juegos. Pucha, ¿sí cómo se llama? Sí, es gigante, además es como la más grande de Latinoamérica. Sí, pues queremos inscribirnos a esa y nos queremos inscribir. Ahorita viene en Comic Con también. Ah, Comic Con, claro. Entonces, pues ahí vamos a ver cómo nos inscribimos. Somos cosplay de- Bueno, esta plataforma siempre disponible para lo que necesiten. Qué proyecto tan del carajo. De verdad, ese es de los podcasts que más me ha emocionado porque tengo, y esto va a seguir preguntas ahorita. Yo tengo Total, muchas preguntas también. después, pero pues tenemos el tiempo. Podemos hacer una versión 2 después cuando esté más Cuando avanzado. quieran. Sobre todo que esa versión 2 me gustaría de pronto es entrevistar a tu socio. Para que Con él toda. nos cuente historias. Uy, es que las historias que tienen, y sobre todo cuando él vivió en el Baupés, tiene unas historias increíbles. Pues dile de una vez que cuando quiera acá estamos. De una. Y bueno, yo creo que ya nos toca ir cerrando, pero yo sí quisiera cerrar, bueno, siempre cerramos con la última pregunta que esa siempre la hace Santi, pero antes de esto me gustaría saber qué te ha enseñado todo este proceso sobre tu oficio y sobre el poder de contar una historia bien contada. Que contar bien las cosas toma tiempo. Otra cosa de las que me arrepiento que nos pasó en la otra empresa es que todo era con los deadlines falsos que no llevaban a ningún lado sino a sacrificar cosas. Entonces creo que lo principal es lo que importa y no queremos sacrificar es la historia y nos tomaremos el tiempo que sea necesario y eso seguramente nos costará lágrimas y sangre y lo que sea, pero pues la idea es contar bien esta cosa. Entonces sobre todo creo que es eso, es como tomarnos el tiempo que necesite y seguramente habrá un montón de backlash en la comunidad y habrá un montón de cosas, pero pues creo que cada vez más se vuelve común en los videojuegos sacar algo a medias y ir mejorándolo con el tiempo. Queremos sacar algo que sea decente, algo que represente a Colombia y que muestre que somos capaces de hacer algo bueno. Entonces creo que sobre todo eso es lo que me ha enseñado como este proceso. Qué chimba. Como un Cyberpunk que salió a medias. Como el 90% de los juegos ahora que salgan a medias y les van metiendo patches y van mejorando con el tiempo. Y los cobran. Y les cobran. Yo tengo dos preguntas. Una es, no se me había ocurrido, ¿hay algún tipo de financiamiento por parte del gobierno para esta industria? Ah, buenísimo. Sí. En este momento estamos averiguándolas, Ok. pero yo sé que sí Bueno, hay. si alguien trabaja en la industria, en el gobierno, Por favor, ayúdenos. contáctenos. Sí. Llegué. Los datos aquí abajo. Pero también estamos aplicando, por ejemplo, a Epic Mega Grant, que es Ok. una beca que da Unreal, que es hasta de $500,000. Obviamente no vamos a aplicar a esa porque nadie se gana esa, pero No, pero ayuda. apliquen. Solo se la ha ganado Blender, la grande. Ah, bueno, rosquero. Sí. Entonces vamos a aplicar a las otras que son un poco más fáciles, pero igual es una oportunidad súper chévere y nos da un montón de credibilidad. Y hay un montón de becas por todas partes para esto. No, y Entonces, el crowdfunding también es una... y crowdfunding Súper. también. Ahorita, listo, está este proyecto, por ahora es el único. ¿Hay alguna otra historia o va a haber algún desarrollo en paralelo? Por ahora estamos 100% enfocados en esto. Cerrados. Pero listo. ya estoy provocado un montón de historias que me han contado y sobre todo la continuación del linaje de este indígena que vamos a contar. Ok, por el lado todavía de las historias de los indígenas. Sí. Yo creería, igual, pucha, este país está tan lleno de historias Sí, que sí, puede de que todo. saltemos a otro lado, entonces no me voy a Maneras. comprometer, exacto, no me voy a comprometer con nada porque creo que a largo plazo, si aparece una historia que nos interese, pues vamos a intentar hacerlo. Bueno, pues muchísimas gracias. Y para cerrar, ¿qué le dirías a alguien que tiene una historia que cree que es valiosa y no sabe cómo contarla? Que salte, que es muy valioso contar cosas en este país y que como decía al principio, nada está contado todavía.
que tomar estos riesgos es muy importante y que si queremos que este país vuelva a recuperar esa memoria y que crezcamos y que no repitamos estas historias, porque por ejemplo la cauchería se repitió, fueron 2 etapas distintas. Lástima no haber podido contar eso, pero creo que es clave contar todo esto para que la gente entienda de dónde viene, para que no se repita lo que está pasando en este momento en Estados Unidos. Pero cuéntanos si quieres, tenemos unos minutos. Sin afán. Bueno, básicamente hubo 2 etapas de las... ¿Pero seguro? ¿Cuánto nos queda, Cami? No, 10, 15 minutos. 10, 15 Ah, bueno. minutos, hágale. Sí, todavía tenemos. Bueno, volviendo entonces, parte de las razones por las que se repitió el tema de las caucherías es porque se nos olvidó qué había pasado. Entonces, a finales del siglo XIX, con el boom de la llegada de los carros, las bicicletas, los aviones, la revolución industrial, se necesitó unas cantidades estúpidas de caucho. Claro. Porque así funcionaban las llantas, porque así funcionaban un montón de cosas que son importantes y todavía no se había inventado pues ningún mecanismo de látex artificial. Entonces todo venía de Sudamérica específicamente, que es donde es el caucho. Y digamos que hubo una segunda etapa después de esa. Bueno, pasó todo lo que hablé ahorita, que el 90% de la población indígena pues sufrió todo este tema. Y la segunda etapa fue en la Segunda Guerra Mundial, que ya había procesos de látex artificial. La mayoría del látex natural se había ido al sureste asiático y sobre todo... La guerra de Vietnam. No, pues digamos que eso fue sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, en los Ya, 40. ya. Se había ido a Filipinas y a... No, pues gigantes. y entonces lo que hicieron los japoneses, apenas Estados Unidos entró a volverse como un peón, pues otro agente de la guerra, fue bloquear las rutas económicas de látex del sureste asiático a Estados Unidos, y los mares no daban abasto con el caucho que estaban produciendo artificialmente. Entonces otra vez volvieron a Sudamérica y volvieron a explotar, y volvió a pasar exactamente lo mismo 20 años después, y nadie lo evitó, nadie hizo nada. Entonces creo que es algo que de hecho ha pasado con distintos productos en la Amazonía a través del tiempo. Estamos reviviendo ahorita con la madera, con el ganado, con la minería. Estamos exactamente igualitos. Entonces, pues creo que es clave hablar de esto para que la gente entienda lo importante que es la Amazonía, lo importante que es esta gente y lo importante que es pues evitar que siga pasando. Y sobre todo todos los conocimientos ancestrales que tienen ellos. O sea, es que es una locura lo desentendidos e imbéciles que somos de haber perdido tanta conexión con la tierra. Totalmente. Y entonces lo que tú me preguntabas, creo que eso es lo clave, contar historias. Si alguien sabe algo y quiere contarlo, creo que si alguien realmente quiere contar algo, lo va a contar, porque es como una fuerza que uno lo empuja y que es un fuego en el estómago que uno lo obliga a contar. Y que hoy en día lo que hay son herramientas para contar, y lo que ustedes están haciendo aquí, cualquier medio hace de este momento democratiza esa historia. Entonces tomen la oportunidad de que esparcir historias en este momento es muy fácil. Y pues creo que eso es. Pues muchísimas gracias, me parece muy bonito, me parece la verga. Y es de los usos bonitos de la tecnología, que uno siempre usa, vemos lo bueno y lo malo, yo creo que es de los buenos usos de la tecnología. Total. Muchísimas gracias. Sí, Santi, muchísimas gracias. de Muchas verdad, gracias como por la dije. invitación a ustedes. Que nota este espacio. Bueno, y acá bienvenidos, las puertas para lo que necesiten, para lo que quieran, para apoyarlos en recaudar fondos, a contar más historias, a tu socio que venga cuando quiera. Lo voy a decir. Y de nuevo, muchas gracias. Este episodio me emocionaba mucho y me emociona mucho lo que se viene. Entonces, pues ustedes estén pendientes y gracias por escucharnos. Un abrazo. Un abrazo.